Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos acompañen desde diferentes latitudes de Colombia, Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Nuevamente es un placer compartir este espacio destinado al patrimonio cultural y los saludamos desde la Universidad de La Salle, específicamente desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Les reitero el agradecimiento por acompañarnos en esta, la segunda sesión de la Cátedra Academia y Patrimonio, teniendo en cuenta que hace 15 días precisamente iniciamos esta versión 2022 con las primeras dos sesiones por parte de panelistas colombianos. El día de hoy vamos a nuestra segunda sesión, también con panelistas colombianos, donde cerraremos el primer ciclo nacional y ya para nuestra tercera sesión, que va a ser el día lunes 24 de octubre, iniciaremos con nuestras sesiones internacionales, en donde tendremos también invitados especiales. Nuevamente los acompañamos desde la moderación de este evento y la coordinación, la doctora Yarleis Pulgarín Osorio y quien les habla, William Pasuy Arciniegas. Estaremos compartiendo el día de hoy dos experiencias muy significativas que tienen que ver con el tema del patrimonio cultural colombiano y muy específicamente con el tema del caso de Bogotá. Para ello hemos invitado a cuatro expertos. El primero es el arquitecto Daniel Felipe Gutiérrez, quien nos va a compartir el tema sobre bordes urbanos entre la ciudad y la ruralidad en el caso de Bogotá. Y la segunda conferencia será un grupo interdisciplinario entre administrador de empresas, Andrés Santana, y los arquitectos Miriam Díaz y Jairo Valle, quienes muy amablemente también nos compartirán unas experiencias maravillosas sobre el tema de USMI. Entonces, vamos a invitar cordialmente a todos quienes nos acompañan a formular sus preguntas. Estas preguntas estarán, solicitamos mejor que las registren a través del chat. Nosotros iremos haciendo con la doctora Yarleis Pulgarín el registro de las preguntas y al finalizar las dos conferencias, sintetizaremos las preguntas para cada uno de los conferencistas en la sesión final de nuestra sesión del día de hoy. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Yarleis Pulgarín Osorio para que presente a nuestro primer invitado especial. Muy buenos días para todos. Nuevamente a los asistentes, muchas gracias por aceptar esta invitación a reunirnos en torno a estas discusiones que tienen que ver con las visiones del patrimonio cultural, especialmente en el ámbito latinoamericano. El día de hoy, como bien lo menciona William, tenemos dos conferencias bastante pertinentes para nuestro contexto, en cuanto ofrecen visiones quizás complementarias en torno a la temática que tiene que ver con el patrimonio cultural. En primer lugar, una perspectiva del centro histórico, que incorpora una dimensión del patrimonio, que es la del paisaje urbano histórico precisamente, y por otra parte una perspectiva que recoge el trabajo con jóvenes de la zona de Usme, en el borde urbano-rural del suroriente de Bogotá, y pone en diálogo las visiones clásicas y actuales del patrimonio con las prácticas culturales de ese lugar y de ese grupo etario en particular. En primer lugar, entonces, tenemos la primera conferencia de la sesión 2, que se denomina Aplicación de la Recomendación UNESCO sobre el Paisaje Urbano Histórico de Bogotá, a cargo del arquitecto Daniel Felipe Gutiérrez Vargas. Él es asesor del Ministerio, él es asesor del Ministerio, de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura de Colombia. Es arquitecto de la Universidad de La Salle con estudios de maestría en conservación del patrimonio cultural inmueble de la Universidad Nacional. Tiene además experiencia en formulación de instrumentos de planeación y gestión del patrimonio y proyectos urbanos y de espacio público en contextos patrimoniales, y más de 10 años de experiencia en la función pública, principalmente en gestión de programas y proyectos. Actualmente, Daniel Felipe es asesor de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y es docente de cátedra de la Universidad de La Salle. Bienvenido, Daniel Felipe, y adelante con tu presentación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de La Salle, en especial a los arquitectos William Pazú y Yarleis, eh, por extender esta invitación. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si se ve. Listo, la tenemos en pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Voy a pasar rápidamente, pero quiero detenerme en esta primera lámina. Como bien lo dice Yarleis, es una aproximación a la aplicación de la recomendación UNESCO sobre paisaje urbano histórico que estamos desarrollando en la ciudad de Bogotá
y tenemos un caso piloto del reconocimiento de los paisajes sobre la Avenida Jiménez. Empezamos rápidamente contextualizando la recomendación UNESCO sobre paisaje urbano histórico. Fue presentada en la conferencia número 36 en el año 2011 en la ciudad de París y tenía como objetivo integrar la conservación y gestión del patrimonio en las ciudades y los asentamientos en sus políticas y prácticas de desarrollo urbano sostenible. Y esto trae consigo tres grandes principios. El primero, que no pretende reemplazar las doctrinas o enfoques de conservación existentes, sino que es una herramienta adicional. Y en esto nos vamos a enfocar a lo largo de la presentación. Y como herramienta adicional, como metodología, integra políticas y prácticas no solo del campo de la conservación, sino también del desarrollo urbano con respecto a los valores y tradiciones heredados. El segundo es que sienta las bases de un planeamiento global e integrador para la evaluación, conservación y gestión de los paisajes, pero a partir de interrelaciones entre las formas físicas, la organización y conexiones espaciales, las características y entornos naturales, los valores sociales, culturales y económicos. Esto, digamos que más adelante lo vamos a ver cómo eh, se conecta con lo que nosotros denominamos las dimensiones del paisaje urbano histórico. Y el tercero es la recomendación, se entiende como una ley blanda, superando esos documentos, esa reglamentación urbana rígida, tradicional, en donde los estados la puedan aplicar de forma voluntaria, pero además se acondicionen a los contextos y a las normativas de cada lugar. Perdón. En ese sentido, la, el ejercicio que hemos desarrollado parte de cuatro grandes aspectos. De primeras, una definición como síntesis, en donde habla de que el paisaje urbano histórico es una zona urbana resultante de la estratificación histórica de los valores y atributos culturales y naturales, pero asimismo que abarca un contexto urbano general y su entorno geográfico. Esto digamos que en líneas generales comienza a ser un cambio de paradigma, entendiendo que superamos los límites de de una ciudad histórica, de un centro histórico, de un sector antiguo, sino que estamos hablando de cómo paisajes se integran a ese contexto y cómo hay una unidad en el sistema urbano y en la unidad también del comportamiento y sus dinámicas. En ese sentido, contamos con tres grandes principios, que eran los que presenté anteriormente, con cuatro objetivos y con unas apuestas de reconocimiento a partir de las formas físicas, de la organización y conexiones espaciales, de las características de los entornos urbanos y naturales, pero también del reconocimiento de esos valores culturales, sociales, económicos presentes en nuestras ciudades. En ese sentido, las variables acompañadas de unos esquemas de gestión o una definición de gestión, también presenta la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, unas herramientas o instrumentos, y luego el resultado serían unas dimensiones para la aplicación. En ese sentido, las variables con las que presenta la recomendación UNESCO de París habla de 11, en donde tenemos en cuenta la topografía, la geomorfología, hidrología y características naturales, su medio urbanizado, sus infraestructuras, sus espacios abiertos, los usos del suelo y organización espacial, las relaciones visuales, los valores culturales y sociales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales. En ese sentido, hay una apuesta por la superposición de capas de información entendida como un lugar que tiene un continuo histórico, que no está detenido en el tiempo y que además se valora y se reconoce su transformación. Por otro lado, la gestión ofrece esas herramientas de gestión de las transformaciones físicas y sociales, pero además procura que las intervenciones contemporáneas se integren armónicamente a ese contexto patrimonial. En las herramientas de gestión y los instrumentos encontramos cuatro grandes aspectos. El primero, tener en cuenta las herramientas de participación ciudadana como base de la concertación,
las herramientas de conocimiento y planificación, y en ese sentido no solamente los instrumentos eh, presentes, por ejemplo, en el caso colombiano, en la Ley de Cultura, sino articulados a las políticas de ordenamiento territorial. El tercero, esos sistemas normativos como resultado de esas concertaciones y de procesos de planificación. Y el último, las herramientas financieras, entendido como esas condiciones de manejo al corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, nos dan como resultado en este proceso de aplicación 5 grandes dimensiones que van a ser determinantes para luego aplicarlas en Bogotá. La primera dimensión es un territorio vivo, dinámico, pero también cambiante. El segundo es la comprensión de esas dinámicas urbanas a partir de la superposición de capas de información. La tercera dimensión es la comprensión de ese territorio como un proceso de construcción continuo en el tiempo. El cuarto, que entendemos y se comprende el territorio como un lugar multiescalar, diverso, pero también integrador. Y el último, la búsqueda de esas nuevas herramientas, de esas nuevas metodologías para una gestión integral del territorio. Eh, Básicamente, este diagrama nos muestra cómo los principios, los objetivos, hacen parte de lo que se propone como esas 5 grandes dimensiones para la aplicación ya en el caso Bogotá. Si entendemos un territorio desde lo vivo y cambiante, desde lo multiescalar e integrador, desde el proceso de construcción continua, vamos a tener una comprensión de esas variables de análisis entendidas como la superposición de capas y luego que las herramientas de instrumentos de gestión pueden llegar a tener diferentes alcances en el lugar. En ese sentido, se presentan las 5 dimensiones de la aplicación del paisaje urbano histórico en la ciudad de Bogotá y entendemos de primeras 3 grandes aspectos. El primero, cómo se articulan las dinámicas urbanas con las condiciones sociales, culturales del lugar, pero por supuesto, reconociendo esas condiciones existentes ambientales y geográficas del lugar. En ese sentido, hay un análisis histórico, pero también hay unas tendencias de cómo comienza a comportarse este territorio a lo largo del tiempo para luego llegar como resultado a a 3 aspectos fundamentales. La formulación de unas escalas a nivel de paisaje de reconocimiento, unas escalas intermedias zonales que llamaremos unidades de paisaje y una escala, un reconocimiento de esa escala barrial local que vamos a llamar microunidades de paisaje. En ese sentido, el reconocimiento y manejo del paisaje urbano histórico va a estar en clave de estas 3 escalas, los paisajes acompañados de unidades de paisaje y microunidades. En los antecedentes, lo que se vino desarrollando básicamente fue cómo la recomendación UNESCO y el enfoque sobre paisaje urbano histórico recoge múltiples miradas que se han dado a lo largo del tiempo en las teorías y aproximaciones de conservación, principalmente en el campo o en la escala urbana, y vemos cómo algunos de los teóricos, entendiendo algunos elementos claves, se ven reflejados en la recomendación UNESCO. En ese sentido, hay, y parece pertinente, eh, hablar de ese reconocimiento del espíritu, del lugar, del reconocimiento del conjunto edificado como un todo, de la ciudad como un organismo en constante evolución, pero también de ese valor que tiene los modos de vida y los tejidos que se van construyendo a lo largo del tiempo en estos territorios. Entonces parece importante cómo la recomendación UNESCO recoge y recopila múltiples miradas, pero en clave de una gestión urbana en el siglo XXI. A partir de este ejercicio, luego el ejercicio que hemos desarrollado
habla de cómo las cartas, tratados y recomendaciones internacionales presentados en los últimos 100 años también han sido recogidas, también han sido eh, repensadas en algún caso y teniendo un enfoque desde una escala urbana territorial a partir de tres criterios de análisis. Uno, según su naturaleza y vocación. El segundo, sobre esos principales aportes. Y luego, cómo esos aportes de los cartas, tratados y recomendaciones internacionales le van apuntando a esa aplicación del paisaje urbano histórico. Las cartas analizadas fueron estas que presento a continuación, desde 1931 con la Carta de Atenas hasta las cartas, el Memorándum de Viena en 2005 y luego estas conferencias de Newcastle y Xi'an en 2005 también. Lo que queríamos evidenciar y lo que buscábamos en ese momento era tener un contexto y un panorama eh, de diferentes contextos con unas aproximaciones puntuales a la conservación urbana y a la vocación del centro de esa área central de la ciudad como un elemento de gestión, pero también con una vocación eh, claramente urbana. A partir de eso, las grandes conclusiones que surgen luego del análisis tanto de teóricos como de cartas y de referentes internacionales en temas de tratados, vemos cuatro grandes aspectos. La primera es una evolución en torno a la aproximación a la definición de lo que se ha venido hablando como conjunto urbano, ciudad histórica, centro histórico o centro tradicional de ese sector antiguo de las ciudades que el paisaje urbano histórico como recomendación recoge, pero también manda algunos mensajes en torno a la integralidad de los patrimonios, de la integralidad de las dinámicas urbanas en clave gestión. Eh, el segundo son esas directrices en torno a la intervención en piezas urbanas de alto valor patrimonial, pero siempre, digamos que hay una tendencia a la conservación, al fortalecimiento y promoción de esos tejidos residenciales tradicionales, y que a su vez la recomendación sobre el paisaje urbano histórico conecta y trata de dar una luz de cómo este lugar o este territorio comienza a conectarse o articularse de mejor manera con las centralidades urbanas de la ciudad, que no sea solamente un lugar aislado en el territorio, sino que además tenga una conexión física, formal, funcional, en términos de economías, en términos de desplazamientos, en términos de movilidades y permanencias, eh, en un todo, en esa unidad urbana. El tercero, las directrices en torno a la gestión y financiación. Es muy pertinente y relevante cómo el resultado de este análisis pues, nos da algunas directrices en cuanto a condiciones de manejo, programas, proyectos o estrategias, una aproximación en normatividad y reglamentación, y luego, digamos, un capítulo aparte es cómo se vienen presentando el tema de la gestión en términos de tiempos, de actores, de comunidad y participación real en temas de concertación de las mismas acciones priorizadas. Y por último, la articulación, que creo que es el gran resultado entre esos campos de la conservación y el campo del paisaje, articulado también a una mirada de planificación urbana. En ese tema, digamos que nos aproximamos a partir del concepto llamado unidades de paisaje, que luego vamos a ver. En ese sentido, como conclusión, hablamos que el paisaje urbano histórico, si bien nos revela eh, una mayor precisión en torno a los intercambios globales de la información, al reconocimiento de la vida urbana como condición dominante y a la vida urbana como experiencia en el día a día, en esa cotidianidad.
y por el otro lado las oportunidades en términos de la ciudad histórica como ese lugar de memoria, identidad, una construcción colectiva en un núcleo de procesos de desarrollo sostenible en el tiempo, pero además como un lugar, como un motor de desarrollo económico para la ciudad. En ese sentido, tenemos como premisas la superación de esa visión de la ciudad histórica, para que superemos esa idea del distrito especial, eh, y más bien hablemos de esa ciudad conectada, de esos paisajes conectados a unas dinámicas contemporáneas. También el concepto y definición de ciudad histórica, pues evidentemente ha evolucionado en el tiempo y se entiende que la ciudad es un organismo complejo, que es cambiante, que tiene unas dinámicas transformadoras en el tiempo, pero además que se basa en la apropiación y en el día a día de sus ciudadanos. En ese sentido, la búsqueda de la sostenibilidad económica no solamente es eh, y no solamente nos invita a hablar de esa sostenibilidad en el tiempo, en los proyectos o en las acciones, sino también desde lo cotidiano, desde esa vida del día a día que se dan a lo largo del tiempo. En ese sentido, el paisaje urbano histórico ya para la aplicación en el caso de Bogotá pretende abordar temas de conservación urbana, pero que refleje la gran diversidad que tienen sus actores. Eh, También se derriba la barrera entre la conservación y el desarrollo y pretendemos estimular nuevas prácticas y herramientas actualizadas en lugar de ofrecer respuestas definitivas. En ese caso, pues hablamos más bien de un plan proyecto y no de una reglamentación fija. Entonces, esto, digamos que comienza a tener en cuenta eh, que lo que se busca y lo que promueve la recomendación sobre paisaje urbano histórico es que los instrumentos sean flexibles, que sean unos instrumentos que estén en constante evolución, transformación, que se puedan modificar en el tiempo y pues digamos que en ese sentido se aísla, se aleja un poco del resultado de documentos o de reglamentación normativa fija y estática. El paisaje urbano histórico, por ende, tiene tres grandes eh, dimensiones que ya las hemos visto a lo largo de la presentación y que luego vamos a entenderla como esos condicionantes para la aplicación. Uno, el valor cultural del territorio; el segundo, el valor como conjunto urbano; y el tercero, la apropiación por sus habitantes. En el sentido ya de la aplicación, hablamos de las unidades de paisaje como una herramienta metodológica para aproximarnos y para poder aplicar la recomendación eh, sobre el paisaje urbano histórico, principalmente en cuatro grandes temas: la identificación, la valoración o el reconocimiento, la formulación y los aspectos de las condiciones de manejo o de gestión. La visión estratégica es poder desarrollar instrumentos de planificación un poco más laxos, entendidos como un plan proyecto de intervenciones estratégicas y detonantes. Y bueno, en el caso de estudio sería el centro de Bogotá. A partir de eso, lo que desarrollamos fue un análisis eh, de los instrumentos que ha venido teniendo el centro histórico o esa ciudad histórica de Bogotá, desde el primero, que es el Acuerdo 5 del 43, hasta el último, que es el PEM del centro histórico, la resolución 088 de 2021. Esos instrumentos, el análisis normativo que se hizo para el centro de Bogotá, se hace a partir de unos factores de análisis y también de cómo se van permeando estas dimensiones, estas cinco dimensiones que habíamos mencionado anteriormente. En el ejercicio tenemos de primeras 10 grandes aspectos de análisis de la normativa
En ese caso tenemos el primero, que es una vocación normativa, si ha sido adoptado, si ha sido reglamentado. El segundo, si esa normativa o esa reglamentación tiene una visión integral del patrimonio. El tercero, un enfoque desde la conservación del paisaje, si tiene algún elemento. El cuarto, si tiene en cuenta la creación o delimita nuevamente el territorio. El cinco, si crea algunos polígonos, sectores o subsectores. El sexto, si cuenta, si ha venido acondicionando o ha venido formulando unidades de paisaje. El séptimo, si este instrumento o esta norma ha contado desde su base con procesos de participación o concertación comunitaria. Y luego el 8 y el 9 si ha contado con estrategias territoriales o formulación de proyectos, programas o acciones. El último, el décimo, si ha contado o si ha formulado instrumentos de gestión o de financiación. En ese sentido, hicimos un análisis de todos los instrumentos normativos desde el año 43 hasta el 2021, que es el actual, del centro de Bogotá. Y digamos que no hablamos de centro histórico, ni ciudad histórica, ni sector antiguo, porque una de las grandes conclusiones a las que se llega es que más de un 70% de los instrumentos crea o propone nuevos límites de ese centro. En ese sentido, como resultado, tenemos algunas gráficas que muestro a continuación, entendiendo, por ejemplo, los diez puntos que comentaba anteriormente. Aquí vale la pena, digamos, aclarar o presentar cómo un 71% de los instrumentos fueron reglamentados y un 28% se quedaron, digamos, en estudios muy interesantes, pero no estuvieron acompañados de una reglamentación o de un decreto. Los que están en color negro son del ámbito nacional y los que están en gris, todos decretados o normados, son del ámbito distrital. Entonces vemos que hay en su mayoría unos instrumentos del ámbito distrital municipal eh, y que han venido teniendo una relación directa con unos procesos y con una relación en términos de la articulación con cartas o tratados internacionales. En términos de la visión integral de patrimonio cultural, sí es muy interesante la gráfica que nos muestra que los instrumentos del ámbito nacional, acompañados de esos planes o instrumentos que no fueron adoptados, son a su vez estos instrumentos o estos planes que han concebido de manera más integral esa articulación de los diferentes patrimonios. Y los instrumentos del ámbito distrital, en general, han venido teniendo es una visión más normativa del predio a predio y de una reglamentación que de una visión per se. El tercero, un enfoque en la conservación desde el paisaje y también pues nos damos cuenta que los planes o instrumentos que no fueron adoptados, además, son aquellos que tienen un enfoque o tienen una aproximación más cercana a una relación con el paisaje urbano histórico. Eh, como vemos en la siguiente diapositiva, la mayoría proponen una nueva delimitación y creemos que esto pues es contundente en términos de conclusiones, entendiendo que no hay un centro o que no existe una misma delimitación del centro por muchas razones. Una de ellas, que la norma urbana por sí misma ha venido transformando esos límites, pero además que los bordes que se han venido eh, reglamentando, a su vez, eh, van dejando algunas huellas y algunos vacíos urbanos en términos no solo de normativa, sino también en términos de uso y de dinámicas en el lugar. En la creación de polígonos, sectores o subsectores,
vemos que a partir de 1987, con el decreto 1042, comienza a tener una mayor relación y una tendencia a la propuesta, a la formulación de sectores o de polígonos normativos. Y en la creación de unidades de paisaje, tanto el plan de revitalización del centro tradicional de Bogotá como el PEM del centro histórico han venido promoviendo y han venido utilizando como metodología de unidades de paisaje el entendimiento de estos polígonos como microterritorios y como vocaciones o pequeños territorios dentro del centro de Bogotá. En procesos de participación comunitaria también pues, vale la pena resaltar cómo estos planes, instrumentos no adoptados, además, son los que tienen mayor puntaje en términos de procesos de participación comunitaria. Y en formulación de estrategias territoriales también vale la pena resaltar aquellos planes o instrumentos no adoptados que han venido siendo en el último tiempo una constante, pero también que desde planes, por ejemplo, el Reencuéntrate de 1998, ha traído como tendencia una formulación de estrategias del ámbito territorial en la formulación de proyectos, digamos que va muy unido también a los mismos instrumentos y se parte como que el Plan Zonal de 1988 de FONADE fue el precursor de unas estrategias territoriales, de unos programas, de unos proyectos y unas acciones que han venido teniendo continuidad y que se han venido eh, recogiendo en instrumentos más recientes. Y ya en términos de las 5 dinámicas eh, con las cuales analizamos y proponemos la aplicación del paisaje urbano histórico, nos damos cuenta, luego del análisis del instrumento, de todos los instrumentos que ha tenido el centro de la ciudad, que la primera dimensión que hablamos y que la llamamos territorio vivo, dinámico y cambiante, podemos encontrar que desde 1988 a la fecha, los instrumentos comienzan a tener mayor participación, mayor comprensión de ese territorio como un territorio cambiante. Y la superposición de capas también comienza a ser una constante desde 1988 a la fecha. Vale la pena resaltar cómo el PEM y el Plan de Revitalización, los dos últimos instrumentos que ha tenido la ciudad, eh, vienen promoviendo y vienen teniendo un alto índice en esa aplicación del paisaje urbano histórico. Y eso se da cuenta en las diferentes dimensiones presentadas, como estos instrumentos comienzan a tener una tendencia muy, muy alta. El territorio como un proceso de construcción continua en el tiempo, también el plan del 88 de FONADE es, es un espacio, un lugar donde comienza a entenderse ese centro, no solamente desde lo estático, sino que reconoce las dinámicas continuas y transformadoras. Y las dos últimas, el territorio multiescalar, pues vemos una tendencia entre el PEP de 2005, el Plan Zonal del Centro en 2007, que recopila el plan de revitalización en 2015, muy, muy alto, y que luego cae un poco en el PEM de 2021. Y por último, si hay algo como constante que ha venido teniendo los instrumentos, en el caso del centro de Bogotá, tiene que ver con esas herramientas o esas soluciones para una gestión integral o unas condiciones de manejo que aunque el plan de revitalización y el PEM del centro histórico quizá son los que tienen un mayor puntaje, no superan una media de 60 y quizá es como el punto donde más tendríamos que aportar o es un lugar donde aún se espera una mirada refrescante, una mirada diferente en torno a la gestión.
Luego hablamos rápidamente de la Convención Europea del Paisaje, donde nos presenta tres grandes eh, dimensiones. Uno, la dimensión física; la segunda, la dimensión subjetiva; y la tercera, la dimensión de apropiación social y participativo. Y esto lo conectamos luego como la herramienta de paisaje urbano histórico nos abre la posibilidad de proponer herramientas metodológicas para la gestión urbana. En ese sentido, nuestra pregunta y nuestra hipótesis es si son las unidades de paisaje esa herramienta metodológica en donde busquemos eh, un instrumento o busquemos una afinidad en términos de tener estrategias de conservación y gestión de los paisajes, pero por el otro lado, acompañado de una participación concertada en espacios y en donde se promueva la planificación urbana estratégica, pero desde la comunidad, desde los habitantes. En ese sentido, la pregunta un poco es si las unidades de paisaje nos permiten, a modo de catálogo, a modo de fichas, tener una evaluación constante en el tiempo, un análisis de tendencias y unas posibles transformaciones o impactos de los proyectos estructurantes en el centro. Las unidades de paisaje tienen, pues, digamos, tres grandes eh, quizá dimensiones, donde hablamos de las herramientas como caracterización, como análisis, eh, el modelo como planificación y también el modelo como gestión. Entonces, en ese caso, creemos pertinente como, perdón, como las unidades de paisaje, digamos en el análisis, hemos desarrollado eh, un análisis de referentes de cómo las unidades de paisaje nos han venido o han venido funcionando en diferentes contextos, pues para tener como esas respuestas a esta gran hipótesis. En el caso de Valencia, funciona mucho más desde una caracterización y catálogo, así como en Cataluña, principalmente las vocaciones dadas del reconocimiento y dadas desde la evolución de los mismos paisajes. En Córdoba, en Argentina, han venido siendo elementos determinantes del plan de ordenamiento territorial con procesos de participación estratégica. Y ya en el caso de Bogotá, hemos tenido eh, desde el 2006, que se habla en el Plan Maestro de Equipamientos Culturales, se habla de la identificación de unidades de paisaje urbanas y rurales, y todo esto pues nos llevó a tener como referentes la formulación de microterritorios y unidades de paisaje en el plan de revitalización del centro tradicional, un trabajo que fue recogido en su mayoría en el PEM del Centro Histórico de Bogotá. Aquí muestro muy rápidamente los procesos de delimitación, de clasificación y de ordenación de las unidades de paisaje que hoy hacen parte del Plan Especial de Manejo y Protección. Y esta es una primera aproximación a una unidad de paisaje como la Avenida Jiménez, en el cual se formula y se presenta en una versión preliminar unas pequeñas microunidades como esas unidades paisajísticas que conforman el gran polígono. Eh, Rápidamente podemos evidenciar cómo las unidades de paisaje no solamente se ven en planta, sino que comienzan a entenderse en esa tridimensionalidad de la planificación y teniendo como base la apropiación y las dinámicas urbanas y culturales. En ese caso, la propuesta que hemos venido desarrollando es cómo las unidades de paisaje estructurantes de borde y otros como nodos de articulación pueden llegar a ser una formulación o pueden llegar a tener una metodología de medición de tendencias y de análisis en el tiempo. Aquí presento algunas de las fichas y luego presentamos cómo estas unidades de paisaje comienzan a tener también una relación con los proyectos estratégicos actuales que tiene el centro de la ciudad.
Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Daniel Felipe Gutiérrez por su presentación sobre este importantísimo tema que tiene que ver con los paisajes urbanos históricos y puntualmente aplicado al caso de Bogotá. Sin duda alguna es una herramienta que nos permite también visualizar el tema no estrictamente cerrado, digámoslo así, en términos de la normativa UNESCO, sino que se permite flexibilizar precisamente las actuaciones sobre diferentes sectores o lugares que tienen que ver con ese patrimonio vivo, que no solamente son los centros históricos, sino también esa relación que tiene con la vida cotidiana, con el contexto natural y, por supuesto, con el tema del patrimonio cultural material e inmaterial que está relacionado en cada uno de estos lugares de estudio. Así que, pues, arquitecto, muchísimas gracias por su aporte muy valioso desde su tema investigativo y metodológico, y esperamos poder ampliar en otra ocasión también algunos aspectos donde se pueda inclusive aplicar en otro tipo de contextos en nuestro país y en Latinoamérica. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Damos la bienvenida a nuestra segunda conferencia, precisamente, del día de hoy. Tenemos aquí un tema también absolutamente interesante, desarrollado por un equipo interdisciplinario, conformado por el administrador de empresas Andrés Santana y los arquitectos Miriam Díaz y Jairo Valle, quienes nos compartirán la conferencia denominada Emprendimiento Social en el Borde Urbano, el patrimonio cultural como alternativa de desarrollo local, caso de estudio USME Bogotá. Así que le cedo la palabra a la doctora Yerlis Pulgarín para que haga la presentación de cada uno de nuestros conferencistas. Claro que sí, muy bien. Andrés Santana es administrador de empresas, es magíster en administración y es candidato a doctor en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Universidad Católica de Colombia y como coordinador de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de ese mismo centro educativo. Miriam Estela Díaz Osorio es arquitecta y es magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente investigadora de las universidades La Gran Colombia, Católica y Nacional de Colombia. Ha participado como editora de la revista Arquitectura de la Universidad Católica y de la revista del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad La Gran Colombia. Y finalmente Jairo Hernando Valle es arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y se desempeña como docente investigador en la Universidad Católica de Colombia. Bienvenidos, estimados Andrés, Miriam y Jairo, y adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias para poder compartir acá algunos temas de investigación que hemos desarrollado durante algunos años. Voy a compartir la presentación. No me escogiste por... Ahí ya estamos viendo la pantalla. La pantalla, listo, Y ya se perfecto. puede ver. Bueno, entonces, a ver, este proceso de investigación ha venido desarrollándose desde hace varios años, desde hace unos 3 años, por un equipo interdisciplinar con la mirada puesta en los bordes urbanos, y que, digamos que busca oportunidades y la generación de un impacto en las comunidades del borde urbano, en las cuales no solamente a través de procesos, digamos, de reconocimientos o procesos que buscan, digamos que buscan mejorar la calidad de vida a través de recursos que están, digamos, disponibles en estos territorios. Este trabajo ha sido desarrollado por un equipo interdisciplinar que viene participan varias universidades y está conformado por especialistas en ingeniería, en economía, arquitectos y algunos asesores externos que nos han apoyado sobre todo en temas de aproximación con la comunidad, que es un trabajo que, digamos que desde la academia requiere un punto mediador
en los cuales nos permitan generar, digamos, extraer conocimientos, trabajar con la comunidad, generar una mayor proximidad, que a veces en la academia es uno de las grandes barreras que tenemos en la aproximación a estos territorios. Básicamente el territorio en el que vamos a trabajar es el territorio de Usme, la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá, con unas condiciones muy particulares que están presentes allí, que son reconocidas por diferentes estamentos, digamos, del ordenamiento territorial, pero también, digamos, de generaciones de algunas políticas que se requieren para el desarrollo, digamos, local de esta población. La presentación la hemos dividido en cuatro partes. Una primera parte habla sobre borde urbano y patrimonio. Otro que es la parte metodológica, que es tal vez la aproximación, es tal vez uno de los componentes más importantes en todas las metodologías que se han requerido para aproximarse. Al final está el tema del emprendimiento social, que es tal vez uno de los que buscamos generar el impacto de una comunidad, y algunas reflexiones finales. En esta medida, el tema del patrimonio está, digamos, hay una comprensión, hay una visión frente al tema de los bordes urbanos como un territorio con una complejidad que tiene unas particularidades en las ciudades latinoamericanas, en las cuales a partir de unas dinámicas poblacionales muy intensas, ocurridas sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, generaron unos procesos muy específicos de aproximación y apropiación de los territorios en estas comunidades, pero digamos que entendido el borde urbano como un sistema, como una serie de dinámicas propias que deben estar articulados a un componente mucho más grande que son las ciudades, requieren, digamos, esa comprensión de ese territorio como un sistema de relaciones, no como un territorio problema, que tal vez en algunos casos y muchas de las bibliografías lo hemos entendido como unas grandes problemáticas, sino como un territorio de grandes oportunidades en términos que establece un punto de relación entre un territorio de construcción urbano y un territorio de construcción rural. Esta imagen, que es básicamente el área de intervención o el área de estudio, digamos, durante un tiempo, comprende la localidad de Usme, la zona montañosa y agrícola vista desde su vecina, la localidad de Ciudad Bolívar, en su componente rural, que establece claramente esas particularidades donde esos crecimientos urbanos, en su mayoría de origen, digamos, espontáneo, digamos, inicialmente, han tenido unas dinámicas con unos territorios rurales y unas tradiciones de cómo construir y de cómo relacionarse con el lugar, de una tradición prehispánica importante. Estos espacios, digamos, tienen algunas características particulares, son periféricos, no tienen muchos beneficios de lo que significan las ubicaciones centrales en las ciudades. En algunos casos tienen procesos de guetización, ¿no? Como un proceso de aislamiento que genera que, digamos, puede afianzar algunas de las problemáticas en sus orígenes de los problemas del hábitat y de la vivienda que se generan allí. Tienen carencias o ausencias de algunos servicios sociales como transporte, educación, salud, que se han mitigado en el tiempo, pero que aún son de muy altos los niveles, digamos, de esas carencias. Y puede existir o existe una estigmatización de los habitantes en una visión territorial de cómo se distribuye la población y de cuál es la percepción de la población que vive en las áreas centrales hacia la población que está en los territorios de los bordes, inclusive con una especie de discriminación que puede existir a veces. Muchos de los componentes del panorama que se establecen allí en estos territorios son establecidos a veces por agentes externos, expertos externos, que tal vez pueden generar a veces una mirada que no es muy acertada frente a cuáles son las condiciones particulares de esos territorios, y generan presiones desde las áreas centrales de las ciudades o desde visiones metropolitanas de la ciudad, pero que
pueden sobrepasar o pueden desconocer a veces realidades que son autónomas de sus habitantes. Esto genera que estos territorios tienen unas condiciones organizadas básicamente por el conflicto, disculpen, segundo, ya, por el conflicto, inseguridades, necesidades que pueden estar marcadas enormes por necesidades básicas no satisfechas, exclusiones, desigualdades y una, digamos, en esa estigmatización, una visión desigual de cómo son estos territorios. Específicamente en USM este territorio es estratégico en la conformación de la ciudad, en la visión sobre todo de la relación de la ciudad construida con el entorno rural, en la medida que la localidad de mayor tamaño, la mayoría es una de las localidades de mayor tamaño, tiene un componente rural importante, un componente agrícola importante y un legado, digamos, de patrimonial, no solamente material, representado inclusive en algunos hallazgos, vestigios de patrimonios arqueológicos encontrados a través del desarrollo de algunas infraestructuras o de desarrollos urbanos que casualmente, digamos, han encontrado algunos de estos elementos, sino un patrimonio también natural importante que a veces es desconocido por la comunidad y por el resto de la ciudad, representado a partir de la cuenca hídrica que está enmarcada en este territorio. Algunos parques, el parque ecológico de montaña más importante que tiene la ciudad, tal vez uno de mayor tamaño, que tiene además un componente ambiental importante y que genera visiones encontradas entre los habitantes, pero que básicamente genera esas condiciones particulares que están allí. Pero a su vez implica el reconocimiento de algunas dinámicas de algunas organizaciones, algunas manifestaciones culturales que están representadas en eventos culturales, que están representadas en organizaciones artísticas que tratan de recopilar, de captar esas dinámicas de los habitantes y tratan de sostener, digamos, un poco esos componentes que básicamente están fundamentados en la memoria, pero que se han venido construyendo además por los habitantes en su propia relación con el territorio. Es decir, no solamente en un proceso de migración que a veces es originado por la necesidad, sino que ese carácter multicultural de encontrar diferentes poblaciones en un pequeño territorio y de cómo se relacionan con ese borde muy específico, generan ese reconocimiento y contrastan esas situaciones entre las grandes, digamos, concentraciones urbanas densas, con las condiciones que hablamos, que se mencionaron en algún momento, pero también contrasta con este patrimonio natural que está allí. Estas fotografías hacen parte de ese patrimonio que está en la localidad. A veces visiones desconocidas por ejemplo, del río Tunjuelito, que en su condición más natural, muy cercano al embalse de la regadera, o de algunas quebradas que aún prevalecen como áreas, digamos, ambientales y que tienen un valor importante en la población, algunas veces con procesos de apropiación más generado por el desconocimiento o por la necesidad misma de sus habitantes que por una visión de choque frente a esas condiciones ambientales, pero también contrasta con la forma o los modelos de crecimiento que se han generado, ¿no?, en el territorio. Estos procesos, digamos, de investigación los empezamos en el año 2020, inicialmente con unos procesos que buscaban más la visibilización del patrimonio en búsqueda de generar oportunidades y de tratar de encontrar cuál es ese valor específico del patrimonio que superaba un poco la noción tradicional que se establecida, digamos, institucionalmente por el patrimonio. Digamos que esto tuvo algunos inconvenientes frente a pandemia, etcétera, y nos tocó, digamos, hacerlo de formas documentales, pero encontramos que algunas instituciones ya han empezado esos procesos y que hay reconocimiento tanto de los bienes materiales inmuebles, que es casi
la concepción que siempre tenemos del patrimonio, con muchos de los saberes que se encuentran allí, medicinas tradicionales, condiciones culinarias, etcétera, y cada una de estas condiciones, esto es una visión general, voy a dar acá como una muestra general de estos procesos, fueron inventariados a partir de unas fichas, digamos, que están acá, que reconocen esos patrimonios, que tratan de establecer unas condiciones, y la idea era poder visibilizar y poder enlazar a un sistema general de patrimonio, de lugares recorribles, de circuitos en la ciudad, de circuitos urbanos, algunos de los lugares que están allí. Sin embargo, la noción del patrimonio cultural que, digamos, que está digamos, vista como, ha tenido un proceso como de transformación, y encontramos que estos territorios de borde requieren de una visión muy particular, requieren de una mirada que supera la noción de ver la ciudad tradicional, y debe ser más específica a esos procesos particulares de poblamiento, de apropiación, de mezcla cultural que se encuentran en estos sectores, y que digamos que va mucho más ligado a esa noción de patrimonio, que pasa de eso, de esa noción de conservación de inmuebles, de tejidos, de monumentos, hacia la relación de prácticas culturales, de la participación comunitaria, del papel de las personas de la memoria colectiva, y que esto, digamos, es uno de los factores que tal vez está mucho más en riesgo en un territorio digamos, como el borde urbano. Cada una de estas imágenes que estoy mostrando hace parte de este territorio, y que, digamos, que si lo vinculamos a los conceptos como establecidos por la UNESCO, es un producto y un proceso que suministra un caudal de recursos heredados del pasado, que se crean en el presente y se transmiten a generaciones futuras. Sin embargo, no es solo el patrimonio material, sino también el natural, el inmaterial también, y tal vez en los saberes es donde está una de las condiciones más frágiles de estas comunidades. Esta riqueza frágil que se encuentra allí es lo que permite, y que encontramos en los procesos de investigación, genera una mayor identidad en la población, y que busca cuál es esa condición de diversidad y cuál es esa condición de singularidad en USME. Si bien ese proceso de reconocimiento de estos bienes y manifestaciones que están presentes en la localidad hace referencia a una validación por parte de las instituciones, de un segmento de la memoria, de los grupos, esta valoración genera una especie de cohesión, y lo vimos lo vamos a ver ahorita en la metodología, de cómo se puede establecer una fuerte relación en ciertos escenarios donde procesos que están ligados a unas dinámicas que están alrededor de patrimonios inmuebles o de elementos que son reconocidos como espacios públicos, monumentos, etcétera. Hay una cantidad de dinámicas que están asociadas a estos elementos, y tal vez allí, en estos espacios, es donde podemos encontrar unos procesos de resignificación a partir del reconocimiento de las instituciones, y que permita dar una valoración a esos procesos que están muy ligados a la memoria, a eso afectivo, a eso que está, a esos procesos de reconocimiento que están un poco entre el recuerdo y el olvido, ¿no? Que están en ese punto medio, y que están altamente amenazados por las dinámicas urbanas y de desarrollo de la ciudad, y que tal vez son los que permiten en este momento establecer un proceso de valoración más oportuno, y que requieren del desarrollo de unas metodologías específicas para el caso. Bueno, buenos días a todos. Digamos que continuando con el ejercicio y conectando un poco con esta idea de las metodologías que nos ha mencionado Jairo, todo este proceso que nos cuenta el arquitecto, digamos, se ha venido desarrollando en 3 años, en los que tuvimos obviamente esta situación de pandemia, y la aproximación a la comunidad fue compleja.
en ese momento. Digamos que para nosotros y dentro de todo lo que hemos desarrollado en la investigación, este contacto con la comunidad era fundamental, ¿sí? O es fundamental todavía, porque además de haber tenido todo este acercamiento a las aproximaciones académicas y de consenso frente a lo que es el patrimonio, y teniendo en cuenta que tenemos una idea o un propósito de resignificar un poco esta visión del patrimonio cultural, pues comenzamos a trabajar concretamente con la visión directa de la comunidad, ¿sí? Para nosotros es importantísimo que quede claro, digamos, que lo que nosotros intentamos hacer es cuestionar de alguna manera este concepto del patrimonio cultural, precisamente porque en su misma acepción lo dice, hay unas situaciones o unas condiciones frágiles, ¿no? De ciertas aproximaciones que no se han logrado, digamos, comprender o más bien impactar dentro de esta definición del patrimonio cultural como lo son las prácticas, porque pues eso queda un poco difuso y no se sabe muy bien cómo medirlo o cómo expresarlo, asimismo como otras situaciones que hacen más parte de la cotidianidad de la comunidad y el territorio. Digamos, en esa búsqueda de tratar de cuestionar un poco ese saber canónico o esa idea académica de lo que es el patrimonio, y con el apoyo obviamente de los demás integrantes del grupo, específicamente de la arquitecta Adriana Pedraza, quien se encuentra, digamos, en este momento liderando un semillero de pedagogía del diseño. Buscamos, digamos, una herramienta o alguna manera específica de acercarnos a este cuestionamiento de ese saber canónico o sabio de lo que era el patrimonio. De esa manera nosotros hicimos una aproximación, como ya lo mencionaba Jairo, en el 2020, aprovechando la circunstancia de la manera más, digamos, próxima a los saberes académicos, que sería con la revisión de bibliografía y la determinación clara sobre los aspectos conceptuales del patrimonio, donde definimos y evidentemente comprendimos nosotros desde también nuestra visión completamente académica estos conceptos y determinamos, digamos, hacia donde nos queríamos enfocar, y precisamente es ahí donde, comprendiendo ese saber, definimos que había necesidad de resignificar o de hacer algún tipo de transformación a esa noción, quizás un poco elevada, llamémosla así, de ese concepto del patrimonio, porque acercarnos a la comunidad con esas mismas visiones y con esas maneras de entenderlo y de definirlo, pues sabíamos que iba a ser bastante complejo, porque no manejamos ni siquiera el mismo lenguaje en ese sentido. Digamos que en esa comprensión lo que hicimos fue una ruptura un poco de esos elementos digamos, de la noción académica del patrimonio, y lo fuimos transformando, haciendo unas interpretaciones de estos elementos, haciendo unos ajustes a esas restricciones, en este caso de lenguaje, que teníamos concretamente con la comunidad, y readaptamos un poco la noción de patrimonio cultural para poderlo llevar de una manera más eficiente al trabajo concreto con la comunidad. En ese sentido, pues nosotros creamos una especie de ejercicio didáctico que nos permitió, como les digo, bajar de estas altas esferas el discurso del patrimonio hasta llevarlo un poco a elementos que fueran un poco más comprensibles para la comunidad y lo pudiéramos empezar a rastrear de alguna manera, ¿no? No llegar, o sea, nuestro interés no era llegar con la idea y la noción de patrimonio a preguntar o a cuestionar o a esperar que la comunidad nos diera las mismas respuestas que ya conocíamos, sino por el contrario, estábamos tratando de dar una alternativa para recibir realmente ese saber de la comunidad,
digamos, en el orden de lo que ellos consideraban que era importante para mantener, para revivir y para ser parte de su memoria colectiva. De esa manera nosotros llegamos un poco a esta didáctica, que es la que les queremos mostrar hoy, que es una especie de juego que fue diseñado para poder hacer estos ejercicios concretamente con la comunidad. Digamos que dentro de nuestra desincretización del concepto patrimonio cultural, definimos, y obviamente habiendo hecho toda esta investigación previa que nos contaba Jairo, del acercamiento desde la bibliografía y desde fuentes secundarias a lo que había particularmente en USME, pues definimos estas 4 categorías como básicas para que la comunidad nos contara su experiencia precisamente en el sector o en el territorio, a partir de estas 4 categorías que para nosotros, pues ya lo habíamos mencionado, estaban presentes dentro de lo que canónicamente conocemos como el patrimonio en la zona de uso, ¿sí? Por un lado estaría el territorio, que es precisamente esa idea de todos estos lugares naturales que se encuentran en la localidad y que sabemos que hacen parte de la cotidianidad de las comunidades en este sector. Por otro lado están los saberes, entendidos también como las expresiones tangibles de los oficios que permiten reconocer qué elementos o qué actividades o prácticas son transmisibles y que se han ido, digamos, derivando de generación en generación. Por otro lado, los oficios, como las habilidades específicas de los integrantes de la comunidad y que han sido elementos que los identifican o que permiten hacerlos reconocibles dentro del territorio y de sus grupos humanos. Y por último, pues hablamos de identidad como aquellos elementos que son característicos, también pueden ser del territorio, pero que son solamente, en este caso, de USME o que les permite reconocerse como usmeños. De ahí el título de la didáctica o del juego, que se llama Usmeños Hoy, Usmeños Hoy. Quisimos hacer un juego de palabras en ese sentido para que se reconocieran los habitantes del territorio desde su presente, desde su hoy, y también desde su condición de usmeños, que precisamente nos ayudaba a definir un poco este elemento de la identidad. El juego, pues además de ese tablero que les acabo de mostrar, tenía esta serie de imágenes, ¿sí?, que implicaban que la comunidad que estuviera, digamos, desarrollando la actividad definiera, obviamente, en sus palabras estas 4 categorías, ¿sí? Ellos podían definirlas, pero a su vez debían clasificar todas estas imágenes dentro de esas mismas categorías, ¿sí? En la parte de atrás esto se entregaba en físico y pues obviamente la idea inicial era que se hiciera el juego directamente en el territorio, lo que en el 2020 fue bastante complejo e incluso a principios de 2021 también todavía tuvimos algunos inconvenientes, pero logramos hacer un primer ejercicio. Y entonces en la parte de atrás de las tarjeticas, de las imágenes, la idea era que la persona pudiera escribir realmente si identificaba un lugar particular en el territorio, a una persona o un oficio específico dentro de su comunidad. Ahora, luego, después de eso, la idea era clasificarlo en cada una de estas 4 categorías que ya vimos, que lo podían hacer apilando, digamos, estas fichas dentro del recuadro o coloreando también en la parte de atrás con el color representativo de la categoría. Lo que nosotros luego hacíamos era recoger toda esta información que estaba debidamente marcada y nos permitía, digamos, adquirir una especie de entendimiento o comprensión del territorio y de esta noción del patrimonio desglosada en estas 4 categorías del grupo con el que estuviéramos trabajando. Como les comentaba, entonces hemos hecho ya este ejercicio en varias ocasiones con varios grupos etarios y digamos que estas son las distintas imágenes de los eventos a los que hemos podido aproximarnos con el juego. En 2020 intentamos hacer una primera práctica hacia finales del año, teniendo en cuenta que la Universidad Católica, quien era, digamos, la que estaba sosteniendo un poco desde la parte institucional
todo el tema de la investigación, pues ellos ya tienen unos contactos concretos con unos barrios de la zona de Yomasa, en Usme, y aprovechando un poco estos vínculos, pudimos participar de un diplomado en el que nos permitieron, digamos, aplicar esta primera herramienta del juego. Y pues aquí es donde se empieza a ver también todo el apoyo de ingeniería y de estas otras áreas del conocimiento que hacen parte del proceso de investigación, y pues pudimos hacerlo, digamos, de manera virtual, en una plataforma muy sencilla, donde logramos, digamos, que la gente hiciera este mismo ejercicio, la dinámica que expusimos antes, en digital. Y bueno, aquí la ventaja fue que hubo como participantes de otras localidades, entonces en ese momento hicimos un cambio rápido, digamos, a la dinámica y le pusimos algo más relacionado con la identidad de su localidad, ¿sí? Para evitar precisamente otros elementos. Y logramos, digamos, sacar una información importante y redefinimos algunas situaciones que nos llevaron a hacer algunas transformaciones posteriores al tablero y a la dinámica. En marzo 14 de 2021 pudimos acercarnos ya concretamente a trabajar directamente con la comunidad, y gracias a la Corporación Arcoíris del área de Yomasa, también vinculada a la Universidad Católica con el apoyo de responsabilidad social, pudimos desarrollar el ejercicio con niños entre los 7 y los, perdón, entre los 4 y los 7 años. En ese también logramos, digamos, recoger esa información y pues la seguimos haciendo luego este año con estudiantes de colegio, con niños ya más grandes de 14 a 16 años, donde pudimos también encontrar otra serie de reflexiones alrededor del asunto. Posteriormente, digamos también para este mismo tiempo, mayo del 2022, estuvimos trabajando con otra actividad que se llamó la Estampatón, que nos permitió, digamos, a partir del juego, generar este tipo de afiches que los hicieron los mismos niños con los que habíamos trabajado. Y en mayo 21 se realizó el proceso de Estampatón, concretamente apoyados por la colectiva, se me olvidó el nombre, Malparada, quienes estuvieron, digamos, muy atentos y nos ayudaron desde la asistencia técnica a trabajar con los niños en este ejercicio, que fue bastante significativo. En ese mismo momento también logramos hacer el primer taller de emprendimiento, del que les hablará el administrador Andrés en un momento, y que, pues, digamos, también nos sirvió para muchos elementos de información que pues vamos a ver luego. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo voy a hablarles muy brevemente de los resultados que se esperan con todos estos ejercicios, y que materializan esa identificación del patrimonio de la zona. Básicamente lo que se busca es lograr la creación de un modelo de emprendimiento que permita al mismo tiempo preservar y gestionar esos recursos patrimoniales identificados. Para eso entonces seguimos la metodología Canvas, que se compone de los 9 cuadrantes que están viendo en pantalla, y que busca primero identificar unos segmentos de clientes o agrupaciones de personas que se van a ver beneficiadas por el uso o la puesta en marcha de una idea de negocios, o en este caso de un proyecto. Esa segmentación de clientes pues parte de diferentes énfasis que se pueden tener desde el mercadeo, y aquí nosotros vamos a trabajar dos segmentos. En este caso pues estaríamos hablando de, por un lado, las asociaciones, las comunidades, los emprendedores, y por el otro lado estaríamos hablando de aquellos visitantes que requieren o que tienen la intención de visitar estos recursos patrimoniales. Bueno, esto digamos que se traduce también en una propuesta de valor en la que, por medio de una plataforma multimedia, vamos a describir ese conjunto de productos, servicios e incluso recursos patrimoniales que van a ser, digamos que revisados mediante la plataforma, y que al mismo tiempo podrían ser visitados por quienes estén interesados. Digamos que, para resumir un poquito,
Los demás cuadrantes muestran el cómo se va a desarrollar esa idea de negocios. Básicamente quería como hacer énfasis en estos dos aspectos. Podemos continuar con la siguiente. Este sería la traducción del modelo Canvas. Como se ve, lo que nosotros buscamos es lograr un portafolio patrimonial muy detallado que permita a los visitantes pues entrar a hacer estas visitas. Y por último, quisiera hablarles del por qué escogimos el emprendimiento como la alternativa de preservación. Bueno, parte de la ponencia en su título hablaba del desarrollo local, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que uno se va a los componentes básicos del capitalismo clásico y se habla de individuos que son egoístas y que buscan el beneficio propio. Sin embargo, con el avance de la sociedad y de la teoría económica, ya se habla de un paradigma distinto en el que los seres humanos realmente se preocupan por el bienestar de otros. Sin embargo, todo esto se da bajo la lógica del capitalismo clásico. Y el emprendimiento entonces aparece como la principal fuente o la principal herramienta para lograr estos beneficios de tipo social a partir de la puesta en marcha de un proyecto que genera una serie de productos y servicios que pueden ser bien recibidos por parte del mercado. Eso sería como en general lo que les podría decir. Utilizamos dos metodologías, una metodología que ya hemos visto, que es la metodología Canvas, que también se enmarca en una metodología adicional, que es el Design Thinking, que se compone de diferentes fases. En estos ejercicios logramos hacer dos fases. Una permitió la identificación de actores que resultan importantes para el proyecto y con la otra herramienta, que fue una lluvia de ideas, logramos hacer una categorización, una clasificación y priorización de esos actores con miras a establecer clústeres o, digamos, grupos de empresarios, de comunidades que podrían y que se verían beneficiados por esta idea de negocio. Entonces, bueno, ya como que nos excedimos un poquitín en el tiempo y pues respetando lo que se nos había dicho, pues daría por terminada mi intervención, pues no sin antes pues invitarlos a buscar más información y pronto aprovechar la ronda de preguntas. Muy bien, Bueno, muchas gracias. Agradecemos la intervención de Jairo, de Miriam y de Andrés. A partir de la experiencia de trabajo que han tenido en la zona de borde urbano-rural en USME, acá en Bogotá. A continuación, a partir de las preguntas que han venido llegando en el chat, pues vamos a abrir el espacio para que los conferencistas nos puedan responder. Iniciaríamos entonces, haciendo un par de preguntas, iniciaríamos entonces por Daniel Felipe. ¿Estás ahí, Daniel Felipe? Sí, aquí estoy. Ok. La primera pregunta tiene que ver pues con en términos prácticos y a partir de la exposición que nos hiciste, ¿no? La recomendación de UNESCO, y pues sabiendo que, como tú lo dijiste, eso se va a incorporar, o se ha venido incorporando en el PEM, en el Plan Especial de Manejo y Protección de Bogotá. Eso en términos prácticos, ¿qué significa? En términos prácticos, significa que los instrumentos, en este caso el instrumento como el PEM del centro histórico, tiene una mirada más holística eh, y tiene un desarrollo en términos más allá de lo normativos, que eso me parece bastante interesante. La recomendación sobre el paisaje urbano histórico nos habla que no debemos desligar los modos de vida, las dinámicas urbanas, sociales, culturales, eh, con las políticas y los instrumentos de conservación urbana. En ese sentido, me parece importante que el desarrollo de un instrumento como el PEM pueda involucrar poco a poco, y este pues no es el único, tenemos también conocimiento de otros PEM a nivel nacional que poco a poco han venido incorporando algunos principios de recomendaciones UNESCO. La última, por supuesto, paisaje urbano histórico, pero también hay otras, por ejemplo, el Memorándum de Viena en el año 2005, que es el primero que habla de paisajes urbanos, eh, pero también la recomendación de Newcastle en 2005 y 2008,
donde habla, por ejemplo, de la caracterización y reconocimiento de paisajes del duelo y de la memoria, comienza a tener un reconocimiento más allá de, de sus estructuras físicas. Y eso me parece que es lo importante. Si nos devolvemos, por ejemplo, a, a la carta, a la recomendación de 2003 de paisaje cultural inmaterial, digamos que está inmerso también ese nuevo ámbito y unas recomendaciones que desde París en el año 2003 promulgan y que luego el instrumento, en este caso el PEM, adhiere y condiciona luego para tener una mirada mucho más integral. Entonces, en ese sentido, siento que estas recomendaciones han venido siendo adoptadas, han sido eh, adicionadas a los instrumentos locales, que sí, hace falta quizá una mayor comprensión desde los aspectos urbanos, desde los aspectos culturales y obviamente desde la gestión, pero que en general los instrumentos que se tienen actualmente tienen una condición determinante en integrar diferentes miradas de los patrimonios. Gracias, Daniel. Y las otras preguntas que yo creería que se podrían sintetizar en una sola tienen que ver efectivamente también con la parte de la aplicación práctica de los PEMP, ¿no? Y de acuerdo a lo que tú presentaste. Eh, Ahora que haces parte de la institucionalidad, pero ya es del nivel nacional, ¿qué tiene pensado el Ministerio de Cultura, ¿sí? Para eventualmente promover una descentralización en otorgamiento de cosas como los permisos o licencias de construcción, aunado con la recomendación de UNESCO? ¿Qué tiene pensado el Ministerio para lograr a lo mejor un modelo más equilibrado, según la pregunta que nos lanzan, y con de pronto menos centralismo desde las regiones? Y nos preguntan puntualmente, por ejemplo, por el caso del PEM de Mompox, ahora que tú estás en la institucionalidad, si se ha tenido tiempo o espacio para poder discutir sobre ese tema. Muchas gracias por la pregunta. Y estamos completamente de acuerdo. Creo que es un momento eh, para repensar, para evaluar el instrumento y el instrumento PEMP, que ha venido también teniendo una evolución a lo largo de estos años. A mi juicio y totalmente personal, siento que el instrumento PEM es un instrumento muy, muy interesante que tiene unos elementos de articulación con los instrumentos de planificación urbana y los modelos territoriales, que es muy interesante. El diagnóstico integral parece, a mi juicio, completamente personal, eh, un poco desgastante, un poco fuerte, en el sentido de que los instrumentos desgastan muchos recursos, mucho tiempo en hacer un diagnóstico al detalle, pero que luego en la formulación y en la etapa de la implementación se pierde un poco. Totalmente, digamos que es mi percepción en lo personal. Creo que es el momento para tener y para repensar unas metodologías prácticas de la aplicación y de darle un nuevo rumbo a esos esquemas de financiación y a esas condiciones de manejo. Creo que los PEM eh, tienen hoy una oportunidad y un potencial, eh, pero que justo los esquemas de gestión y las condiciones de manejo es donde fallan. En ese sentido, desde la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, se viene adelantando una, una mirada integral en la metodología de repensar, de evaluar el instrumento, pero también en la implementación de laboratorios de centros. Yo creo que los laboratorios urbanos de centros históricos pueden ser, y muy pegado a la recomendación UNESCO, ese plus que puedan tener los instrumentos actuales para llegar a tener unas condiciones de gestión un poco más acotadas a los diferentes contextos. Y eso, digamos que ha sido uno de los puntos eh, más jerárquicos en la discusión. Y es que muchas veces los instrumentos, y hablo en la generalidad de los PEM, diagnostican y luego formulan algunos proyectos estructurantes o detonantes, pero vienen sin recursos, vienen sin esquemas de gestión, de financiación, vienen sin estrategias para
la articulación de actores, articulación de recursos o la búsqueda misma de los recursos. Eso, digamos que lo que llega es que, o determina, es que son muy buenos proyectos quizá, pero están desfinanciados y que luego a los municipios les cuesta mucho trabajo implementar esos proyectos. Ahí es donde creo que el laboratorio de centros históricos, entendiendo que hay y que hay ya un terreno abonado por los instrumentos, pero también articulado a planes de desarrollo municipales, articulado a objetivos de desarrollo, incluso de escala nacional, se puede hacer una articulación mucho más pertinente en términos no solo de el instrumento, sino también de esa consecución del corto y mediano y largo plazo. Muchas gracias, Daniel. Y ya para cerrar, pues veo que llegó un par de preguntas que creo que también se podrían sintetizar en una, ya para terminar. La primera tiene que ver con si se va a pensar, si se ha pensado en reestructurar el enfoque de los PEM, la estructura. Y la segunda, para las comunidades que estén interesadas en consultar estos documentos tan importantes para los centros históricos, al menos acá en Colombia, ¿en dónde se pueden consultar? Sí, pues estoy completamente de acuerdo con la primera pregunta y es que en esa evaluación del instrumento y en esa evolución que ha venido teniendo los instrumentos, eh, es necesario también repensar esas estrategias, esas estructuras y esos factores ambientales y de cambio climático que hoy estamos viviendo en el planeta, y que debe ser un factor determinante, no solamente en un diagnóstico, sino también en esa formulación de estrategias y de proyectos estructurantes. Eh, siento yo, y esto es a juicio personal, que tener un instrumento desde la ley de cultura que hable no solamente de un reconocimiento de los diferentes patrimonios, sino que además exista un espacio para poder trabajar en clave memorias colectivas, identidades de un lugar y que ese resultado nos lleve a una planeación estratégica, urbana, normativa, pero también de proyectos y también de estrategias. Es algo que diferentes contextos en Latinoamérica nos envidian hoy por hoy. Eh, a mi juicio, creo que más allá de o que si se lleva a Planeación Nacional o al Ministerio de Vivienda o alguna institución, creo que el fondo del tema es cómo los instrumentos en Colombia se articulan de una manera mucho más eficaz para lograr un objetivo común. Que el instrumento por sí mismo, el instrumento PEM, póngalo donde lo pongas, si está solito, no va a tener una mayor repercusión en los cambios y en la conservación de estas zonas patrimoniales. Lo que consideramos es cómo se articulan estos diferentes instrumentos a una mirada un poco más nacional, que hablen de sistema, poder hablar de sistemas de centros históricos, de hablar de sistemas en clave de instrumentos de gestión urbana. Muy bien, Daniel. Pues muchísimas gracias por haber respondido estas inquietudes de parte de los asistentes al encuentro de hoy. Muchas Eh, gracias. Pasemos entonces a las preguntas que tienen que ver con la segunda conferencia. La primera tiene que ver con finalmente los resultados de ese diálogo o esos talleres con la comunidad, ¿no? Mencionaban grupos de diferentes edades, pero de todo eso que se identificó al inicio, que quedó documentado como patrimonio cultural, que tiene de pronto una declaratoria de por medio, un reconocimiento institucional, ¿qué tanto se encontró que resuena eso en las comunidades con las que ustedes trabajaron? Bueno, ya, en ese aspecto, digamos que pues lo tenemos también ahí en la presentación y es un tema de cómo estamos haciendo esa lectura, ¿no? Digamos que en este momento no tendríamos unas conclusiones concretas, sí tenemos unas intuiciones frente a lo que está pasando, pero en ese sentido, digamos que estamos haciendo la recapitulación un poco de todos estos resultados que obtuvimos. Y empezamos desde la analítica de datos a generar una serie de aproximaciones de lectura donde
pues nos fuimos dando cuenta que de esta primera visión que nosotros tuvimos del patrimonio canonizado, incluso reconocido por nuestras instituciones distritales, es poco lo que la comunidad realmente reconoce. Entonces, han aparecido una serie de aspectos, situaciones, actividades, lugares que también nos han sorprendido a nosotros porque no las teníamos no contempladas de alguna manera, pero que fueron surgiendo precisamente de este desglose en las 4 categorías, ¿no? Por ejemplo, hablamos de temas identitarios como el puente de la dignidad, como un elemento físico que aparece en el territorio y pues para nosotros desde la visión académica es una infraestructura que en teoría no tendría ningún tipo de valor, pero para la gente y en su cotidianidad ese lugar es importantísimo en la comprensión de su territorio, ¿no? Obviamente, pues sí aparecen cosas como Usme Pueblo, la iglesia de Usme, algunos lugares que ya están, digamos, contemplados en las dinámicas de la comunidad como Cantarrana, como este sector de Cantarrana, ¿sí? Y pues eso nos sorprendió bastante y estamos un poco como en esa lectura general de todos esos elementos, ¿no? La idea es que podamos llegar un poco a trabajar desde el reconocimiento de cuántas veces fue nombrado en el juego, desde cuántas veces lo hemos también identificado dentro de lo que nos contaba Andrés, que es esta lectura que se hace también de los actores y de las relaciones que se tienen entre los diferentes escenarios. Y poderle dar a esto una valoración que nos permita, digamos, al final del ejercicio hacer estas gráficas o estos elementos en red y que se llaman grafos, ¿no? Pues esto obviamente lo hacen desde ingeniería. Nosotros, digamos, aportamos en la comprensión del ejercicio, pero estamos tratando de volver un elemento o unos elementos que son de carácter cualitativo, tratamos de llevarlos a una condición cuantitativa para poder realmente tener unas conclusiones mucho más objetivas, llamémoslo así, de todo este desarrollo. Sí, digamos que para complementar un poco esto es que aparecen algunos elementos también allí reconocidos como bienes, como lugares interesantes o reconocidos como parte de la estructura ecológica, parte del sistema de espacio público, parte de todas las infraestructuras, pero o pueden aparecer con otros nombres que son muy importantes también en la condición de identidad, como nombres propios que les da la comunidad. Los ríos, digamos que a veces no son los reconocidos por los entidades, etcétera, sino que aparecen con otros nombres, pero también en un tema de emprendimiento, la idea es cuáles son los lugares que pueden estar relacionados con estos espacios importantes, es decir, cuáles son lugares pequeños, digámoslo así, negocios, etcétera, que pueden construir una red y por eso, digamos, es importante la condición de la metodología de los grafos, etcétera, para construir esas diferentes asociaciones a esos lugares de impacto. Eso es un poco en lo que estamos trabajando. Por eso hablamos de una investigación que está en proceso. Todavía esto está en construcción para poder establecer cuál es el impacto, digamos, que finalmente tienen estos lugares. Y la siguiente pregunta, comentario, dirigida también especialmente a Andrés, ¿no? Como qué se espera al final de este proyecto, ¿no? Porque es una, digamos, una noción reconocida, que empieza a ser reconocida en la academia, que hay territorios que son sobreestudiados, que llegan a las instituciones de pronto a sacar información de la comunidad, pero las comunidades quedan sin nada al final, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este proyecto? Sí, claro que sí. Pues en nuestro caso, nosotros buscamos dejarle algo a la comunidad para que sea ella misma la encargada de gestionar todos estos recursos que se hayan identificado y que también permita potencializar los emprendimientos que ya vienen funcionando. Entonces, parte de lo que se hacía con la metodología de identificación del mapa de actores y la metodología de lluvia de ideas para establecer los clústeres o esos grupos de interés era justamente saber cuáles son esas relaciones para de esa forma identificar una única idea de negocio que permita integrar todos los emprendimientos, o bueno, la mayor parte de los emprendimientos posibles que se hayan identificado en la zona con el patrimonio
que también logremos identificar. Un ejemplo muy sencillo que muchas veces soy como reiterativo allí, es que si nosotros podemos ver que todos estos sitios ecológicos tienen algún tipo de restaurante especial, algún tipo de, no sé, negocios de ropa o algo de este estilo, podríamos tener una idea general que enmarque todos estos emprendimientos, tal como decir Usme, la capital mundial del pan, ¿sí? Usme, la capital mundial de la ropa o algo de este estilo, que permita que todos los esfuerzos de todos esos emprendedores vayan en la misma vía, en un único emprendimiento general que, digamos, agrupe todos esos emprendimientos pequeños. Eso es lo que queremos dejarles a ellos. La plataforma serviría para que un usuario, ¿sí? Un visitante del territorio, pueda no solamente ubicar fácilmente estos lugares reconocidos, sino que además sepa cuál es el mejor sitio, por ejemplo, para comer, cuál es el mejor sitio en donde puede encontrar X o Y producto que es característico de la zona o que está vinculado con esos lugares característicos o significativos para las comunidades. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces cerramos así la participación, la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos los conferencistas, a Daniel, a Andrés, a Jairo y a Miriam por su generosidad en su tiempo, compartir este espacio con todos aquellos interesados en la conservación y valoración del patrimonio cultural. Y pues entonces pasamos a dar cierre a la sesión de hoy. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues nuevamente muchas gracias a nuestros conferencistas. Es un placer contar con sus conocimientos y experiencias que por supuesto nos enriquecen todo el panorama de actuación, de conocimiento y fundamentación relacionado con el patrimonio cultural. Hoy cerramos precisamente el ciclo de las conferencias nacionales que se realizaron desde Colombia y estamos muy pendientes precisamente de las diferentes gestiones que podamos articular en diferentes espacios y escenarios, precisamente en territorio colombiano. Este evento ha sido organizado por el Laboratorio de Patrimonio Cultural de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle en la ciudad de Bogotá. Y desde ya, por supuesto, invitamos a la tercera sesión. Vamos ya en las últimas dos sesiones, tercera y cuarta, que serán de carácter internacional. Para ello, invitamos para el lunes, ojo, no va a ser el jueves, sino lunes 24 de octubre a las 11 de la mañana, 11 horas de Colombia, donde vamos a tener dos conferencias muy interesantes, una procedente de Perú y otra procedente de México. La primera va a estar a cargo de la arqueóloga y urbanista Rosabella Álvarez Calderón, quien nos va a hablar precisamente sobre temas de la vitalidad del patrimonio cultural desde una visión de la arqueología, con una experiencia maravillosa que se tiene precisamente desde Perú. Y por su parte nos acompañará la psicóloga Cecilia Margaona desde Ciudad de México, en México, sobre el tema del patrimonio cultural inmaterial. Ella nos hará precisamente una introducción maravillosa sobre estos temas que tienen que ver sobre estos otros patrimonios muy importantes, estos patrimonios vivos que caracterizan a diferentes poblaciones, comunidades y territorios. Y al final nos hablará precisamente de una experiencia maravillosa que están adelantando en conjunto México y Cuba sobre la declaratoria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de UNESCO sobre el tema del bolero, ¿sí? Es un tema sobre música, es un tema bien importante también que se está gestando y que está en proceso en este momento en UNESCO entre los países de México y Cuba. Así que reitero, nuestra invitación será para el lunes 24 de octubre, la tercera sesión de la Cátedra Academia y Patrimonio a las 11 horas de Colombia. Agradecemos a todos quienes el día de hoy nos acompañaron, estuvieron presentes muy activos en esta segunda sesión, a quienes también tuvieron a bien enviar sus preguntas y demás. Nuevamente reiterar en nombre de la Universidad de La Salle el agradecimiento a los conferencistas que nos acompañaron y presentaron esta sesión segunda de la Cátedra Academia y Patrimonio. Desde Bogotá, Colombia, nos despedimos la doctora Yarlés Pulgarín Osorio y quien los acompañó, William Pazú y Arciniegas. Y nuevamente, pues por supuesto, los esperamos a la tercera sesión. Que tengan un feliz día y una feliz semana. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Muy amables. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.